Ajá. Oh, Qué qué lindas, chévere. ¿no? Sí, qué cool. Como para plantas que necesitan mucha agua. Sí. Bueno, es que, bueno, o sea, ¿cómo decirlo? Le puedo hacer el ejemplo a Camilo, pero de seguro ya nada más con esta parte ya se perdió. No, porque ahí está poniendo el estado del inicial, ¿no? Sí, pero ¿sabe qué es esto? Pues para inicializar el estado. ¿Y sabe qué es esto? Eso sí, por si necesita cambiarlo, ¿no? Ahí set initial, pues usted le manda el inicial cuando le hace la resta, ¿no? Porque creo que cuando usted intentaba cambiar el inicial directamente de la propiedad, le salía que no, que tenía que hacerlo aparte. Digamos que esto que estoy usando acá se llaman hooks. Los hooks son como métodos que se crearon internamente en React para que las funciones tuvieran comportamientos similares a los que tienen las clases. Entonces, por ejemplo, lo que definimos en un estado y lo que definimos con setState lo podemos hacer algo parecido utilizando esta sintaxis. Pero ahí voy a lo que le estaba diciendo. Como ustedes apenas están aprendiendo a usar esta sintaxis, si yo me pongo digo, listo, más o menos saben usar clases, ahora hagamos funciones, veamos hooks, veamos, se pierden. ¿Sí me entiende? No me va a entender, o me va a entender, pero luego le digo, haga el componente en clase y usted no va a saber, no va a saber bien cómo va a ser como tal la estructura, porque va a ver las dos y no sabe muy bien cómo se usan, y es todo el rollo. Pero sí se Ah, sí. puede. Mejor quitas esa mierda, así mejor. Quedemos con clases y ya. Por ahora. Casémonos con clases. No. Bueno, pues No, tengo que por ahora, solo acá. ahí diciéndole como por encima, yo prefiero usar funciones. Pero bueno, vamos a hacer el ejercicio de lo que yo les había dicho. Bueno, simplemente lo que tenían que hacer acá era, por ejemplo, acá tenía que ir el otro método, que la única diferencia era que acá en vez del menos iba al más. Ya, pero entonces acá iba el otro método. Y luego para pasarlo al props, las props se pasan aquí. Entonces, ¿cómo es la estructura? Digamos, se tiene acá el componente y un componente es como una etiqueta HTML. Entonces, se abre la etiqueta y se cierra como si fuera una etiqueta HTML. ¿Dónde van las propiedades? No van aquí en medio, sino van aquí en la etiqueta inicial. Acá usted, lo primero, digamos que tiene el siguiente comportamiento. El nombre de la propiedad y luego muchas cosas pueden pasar. Podemos pasarle strings, así. Podemos pasarle números, podemos pasarle código JavaScript con estas llaves y en este caso como queremos pasar propiedades que ya están en la clase, digamos que se pueden pasar de esta forma. O si queremos pasar métodos, lo mismo. Utilizamos la palabra reservada dis y devolvemos el método que tenemos acá. Y ya. Entonces, ¿qué tendrían que hacer acá? Bueno, acá hacen el otro método y luego así como lo pasamos aquí, hacen lo mismo, o sea, vuelven y escriben, por ejemplo, otro método, igual abren los corchetes y digamos que acá está otro método, entonces hacen this punto otro método y ya, ahí ya lo están pasando en el props y ya simplemente para usarlo tienen que irse al componente y lo llaman con esta lo mismo, con la palabra reservada is, pero en este caso a props, que props es como el objeto que tiene por defecto las clases para hacer referencia a las propiedades que tenga este componente o que le pasen. Entonces, por ejemplo, acá le estamos pasando este valor y ese mismo valor es el que estamos mostrando aquí. O para métodos, pues lo mismo. De hecho, acá lo estamos dando en las propiedades y start clock, que lo estamos pasando aquí. Y ya, lo mismo. O sea, es el mismo proceso, pero en vez de acá al menos es con el más. Ya no hay pierde. Y pues se lo pasa por acá y acá hace algo similar a lo que hicimos en el botón. Entonces acá, por ejemplo, pondría otro método y en ese método llama al método que le pasamos por las propiedades. ¿Y listo?
Y ahí tendría el ejercicio completo. Y ya sabe utilizar props. Ah, Pero pero bueno, entonces yo tenía mal que todos lo están en el mismo, en el mero app. no, no se dio cuenta. O sea, No, no me di cuenta de tenemos, que no. pille, tenemos app y app, tenemos app y app está pintando el otro componente, pero ese componente no está aquí. Ese componente está en una carpeta que se llama components y ahí está ese componente. ¿Se entendió? No en el Ajá. mismo, no en el mismo app. O sea, usted sí puede tener varios componentes en el mismo archivo, pero pues normalmente no se hace. Normalmente usted tiene los componentes pues separados, porque esa es la gracia de tener componentes. Pero si luego simplemente para pintarlo, pues lo llama. Mire, importo clock de components clock. Y ya, esto simplemente es el nombre con el que luego yo lo voy a pintar. Pero realmente lo que tiene que tener bien es la ruta. Y listo. No, larga la vida. Hombre, olvidémonos de día de hoy. Vamos por esto. Entonces, corramos el servidor. Listo, local host. Ah, se me olvidó. Pues, por cierto, esto, algo así como lo que tenemos en React lo pueden hacer con HTML clásico para no estar teniendo que refrescar la página. Por ejemplo, sí que cuando comimos algo en React, cuando usted va a ir a ver el navegador de una vez se cambia. Eso es porque el servidor es automático. Algo así también lo pueden hacer si utilizan, por ejemplo, Visual Studio Code con una propiedad que se llama onServer. Ustedes van a extensiones y la agregan. Entonces, por ejemplo, si agregamos algo aquí y guardamos y vamos al documento, de una vez se actualiza. Pero bueno, cambiándole las extensiones y eso, vamos a Git. Bueno, de acá, ¿cuál es el que como que mejor manejaba Git? O sea, ustedes más o menos se conocen. Camilo ¿Cuál García. creen que? Uy, pero que estoy teniendo como interferencia, pero no sé de dónde viene. Camilo García, Mm, que decía que eso le hacía el trabajo al Italia. Camilo García. Él, Camilo García. Ah, ya sé de dónde viene la interferencia. Viene del mismísimo Camilo. ¿Y por qué no se me hace raro? Bueno, Se le petó. eh, Camilo, ¿qué tanto utilizado este Git? Porque pues Miguel y Furio ya me dijeron más o menos el nivel que tenían. Pero usted, ¿qué tanto ha usado Git? O sea, ¿qué sabe hacer más bien? Bastante. No lo escucho. Ahora, ahora ¿Ustedes lo escuchan, muchachos? Sí, sí lo escuchamos. se ve, Un poquito. Ahí súper poquito, pero se lo escucha. Ah, bueno, sí, o sea, cuando digo que no se escucha me refiero a que está muy poco el volumen. Ahora, Ahora sí se escucha mejor. a ver. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? Que más o menos qué tipo de cosas sabía hacer en Git. Porque, por ejemplo, A ver, dígame. sé clonar, Ajá. sé, sé bajar los datos, subirlos, pedir permiso de merge, ¿sí? La solicitud de merge. Ah, Su puta madre. ¿Cierto? y sí, pero son muy varios, pues la verdad a todos les valía verga porque solicitud de merge en teoría es para que el dueño del repositorio le deje fusionar su rama, pero ahí todo el mundo podía fusionarlas y le diera la gana. Entonces eso sobraba. Dale, entonces.
y poco más, porque yo al principio empecé a usar la consola, luego me tiré mi proyecto. Entonces me dijeron, güey, no mames. Entonces empecé a usar el de escritorio, el Git de escritorio, y luego empecé a usar Tortuga, y entonces es clic derecho y salió. O sea Breve. que, Bueno, lo demás entonces, lo demás era lo del, no sé cómo es, creo que se llamaba Dev o algo así, la de mirar las ramas que venían hacia usted, o sea, los códigos y las demás ramas que tenía el proyecto, y los ujú. y quién hizo todas las actualizaciones, todas maricadas. Pero pues no, se ve solo, cuando es por Turtle o por el de escritorio se ve solo. Cuando es consola ahí sí toca toca echar code para que le muestre. Pero usted ha trabajado como tal con ramas, o sea, sí sabe trabajar con ramas. No sé, pero pues, a ver, yo tiraba ramas para hacer mis business, pero o sea, en sí no hacía gran cosa, y hacía sacaba la rama aparte, sacaba un branch aparte, así, y ya después del mierdero hacia el merge, pero pues eso yo lo hacía, no lo hice en consola, sino que lo hice fue pues en la interfaz Bueno, de escritorio. eso, Entonces, eso no pasa derechos, nada, o sea, si ustedes realmente, digamos, ya dominan una herramienta gráfica de Git, o sea, del controlador de versiones, como por ejemplo está diciendo Camilo, no pasa nada, o sea, desde que ustedes puedan usar la mayoría de las funciones de Git, no importa que lo hagan por comando o por la interfaz gráfica. De hecho, pues, si se les da mejor con la interfaz gráfica y pueden utilizar la mayoría de herramientas gracias a esa interfaz, pues mejor, porque esa es la gracia. no, perro. Pero bueno, entonces, digamos que les voy a mostrar un poquito de cómo es el flujo de trabajo en Git, ¿no? Bueno, entonces empecemos por lo básico. Digamos que Git tiene un flujo de trabajo que es con el que uno empieza a trabajar antes de que nos vayamos a ramas. ¿Listo? Entonces, como tal, el control de versiones tiene la siguiente estructura. Tenemos los datos en físico, o sea, lo que es el disco duro. Por ejemplo, pongamos acá que esto está en el D. ¿Listo? El disco duro. De ahí luego viene una parte que utiliza la memoria RAM. ¿Listo? La memoria RAM. Y de ahí viene ya lo que nosotros llamaríamos el repositorio. ¿Creo que sí? No sé. Bueno, miren. Entonces, normalmente cuando usted está trabajando, usted tiene esto directamente en el explorador de archivos. Sí, son los archivos que usted puede ver directamente en las carpetas, todo normal, en la interfaz de, por ejemplo, en este caso de Windows. Esto es lo que nosotros normalmente manejamos en Git. Y el repositorio, ahorita les hablo de esta parte del medio, y el repositorio básicamente es donde va a estar alojado el control de versiones. Entonces el control de versiones tiene como un historial desde cuando empezó su proyecto y todos los cambios que ha tenido, todas las ramas que han salido, las veces que se han vuelto a unir esos archivos y también como tal tener el control de siempre, siempre, siempre algo que llamamos cabecera. ¿Sí? Entonces digamos que normalmente Git, usted en Git se puede devolver entre esos puntos de control, pero usualmente uno trabaja en el más actual o en lo que llamamos la cabecera. Sin embargo, esa cabecera puede cambiar, solo para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es la parte de la RAM? Bueno, digamos que usted empezó el proyecto y creó dio el primer commit del proyecto y mientras usted se está preparando para documentar esos cambios, todos estos archivos, todos estos cambios permanecen en lo que es la RAM, en un estado que Git lo llama staging. Básicamente es como listo. Fíjate que listo, tú me dijiste que tuviera en cuenta este repositorio, o sea, este directorio de archivos.
Bueno, pues yo no tengo ningún registro antes de este primer momento en el que me lo estás diciendo. Entonces, para poder tener, digamos, seguir el rastro de todos estos archivos, tienes que hacer dos cosas. Uno, añadirlo al staging y dos, hacer un commit. ¿Sí? Entonces, digamos que básicamente lo que hace es que uno añade los archivos a este estado de Git y cuando hace los commits es que se crea el registro de esos archivos o el registro de esos cambios que tú has hecho. Se lo digo porque usualmente uno tiene, digamos, o digamos que a uno le pasa mucho que cree que simplemente añadiendo los cambios sin hacer los commits ya se está haciendo el control de versiones. Ya no es cierto. Entonces, digamos, usted puede que tenga el control de versiones, ya haya hecho el primer commit y luego el otro día hace otros cambios, los añade, pero no hace el commit. Entonces, técnicamente usted añadió esos cambios, pero se quedaron en la RAM. Entonces, imagine que usted hizo esos cambios y listo, se cerró todo, no revisó nada y apagó el computador. Y luego vuelve y se conecta y, oh, sorpresa, yo le di a añadir los archivos, pero y no le di commit. Y esos archivos se perdieron. Todo lo que hubiera, los commits que yo hubiera hecho se perdieron. ¿Pero por qué? Bueno, básicamente porque ellos se almacenan primero en RAM, porque digamos que Git se asegura mucho de que usted no la embarre. Entonces, como le dice, listo, yo se los añado, pero se los dejo en la RAM, se los dejo en staging, como en el área de preparación, para que usted piense si los quiere borrar, si esto quiere añadir nuevos cambios antes de hacer el registro, que es lo que llamamos el commit. ¿Listo? ¿Qué pasa? Este repositorio es un repositorio local. Digamos que es un repositorio que usted tiene en su computadora, dependiendo del archivo fuente al que esté apuntando el Git, ¿sí? Además de estos repositorios, que son los repositorios locales, pues digamos que también están los repositorios remotos. Esos repositorios remotos son plataformas como GitHub, como GitLab, en donde básicamente tienen el mismo sistema de control de versiones, pero en donde ya no es local, sino que usted puede subir esos cambios y además de eso puede contribuir a proyectos de otras personas o otras personas pueden contribuir a sus proyectos. Es básicamente como una versión del repositorio que usted tiene, pero junto a la particularidad de que usted puede asociarse con otros programadores, con otros desarrolladores, con otras personas. Pero básicamente tienen, de hecho, muchas de las cosas que se trabajan en GitHub también se trabajan con esta dinámica, con esa metodología. Pero bueno, digamos que esto es como para que lo tengan bien claro, digamos, cuando uno está empezando le pasa mucho que añade los cambios y se le borran, básicamente porque cree que solo por dejarlos en staging ya están en el repositorio. Cuando no, realmente están en el área de preparación y necesitan el commit para que se haga el registro. Bueno, Ok. ¿ustedes ahí sí sabían esa parte? O sea, digamos, No. de cómo trabaja Git. Nelson. Bueno, Con razón la había cagado tantas veces. vale. Entonces, ya con esto, digamos un poco, que ya sepan un poquito de lo que es la teoría de esa parte aburrida, pues digamos que ya cuando ustedes estén haciendo las partes del control de versiones y cuando estén añadiendo cambios, digan, uy, esto está en RAM, venga, tengo que hacer el commit, o que ya sepan un poco más de cómo se trabaja Git y que no se les pierdan las cosas. Bueno, ahora vamos a otra parte. Vamos a ver lo de las ramas. Pero para ver lo de las ramas, primero también necesito mostrar una cosa. Ha sido otro poquito así como de conceptos. Listo. ¿Cómo se trabajan las ramas? Básicamente, las ramas se trabajan utilizando una metodología que es el mínimo requerimiento viable que puede tener un producto. ¿Listo? Entonces pensemos en una aplicación.
Por ejemplo, pensemos en una aplicación de pedidos, ¿listo? Entonces, digamos que tiene su origen ese proyecto, se hicieron muchos cambios, se añadió, digamos, la primera versión, que es la versión beta, y digamos que se volvió a lanzar otra versión que es una más actualizada. Esta versión la vamos a llamar la versión Master. ¿Listo? Esta versión es la que las personas ven en sus páginas, en sus dispositivos móviles. Son las versiones funcionales que los clientes pueden utilizar. Digamos que cómo normalmente se trabajan las ramas? Bueno, las ramas normalmente se trabajan por requerimientos. Entonces, digamos que este proyecto no es muy grande, digamos que es de dos personas. Una persona que hace el frontend y una persona que hace el backend. ¿Listo? Bueno, para empezar a trabajar con ramas necesitamos tener un registro. Eso como base, o sea, tiene que haber un registro desde donde podamos clonar ese mismo proyecto y crear un nuevo registro o una nueva rama. Entonces, esta rama es la rama master y esta rama, por ejemplo, la vamos a llamar la rama del frontend. Y de esta misma rama vamos a crear otra rama que va a ser, por ejemplo, la rama del backend. ¿Listo? Entonces, aquí está la persona que trabaja el frontend y aquí está la persona que trabaja el backend. Pero ellos no trabajan de cero, ellos trabajan desde... Y eso es muy importante, que el registro base por donde empieza a trabajar las nuevas ramas sea el mismo. Porque normalmente por eso es que, digamos, uno cuando trabaja en ramas y luego quiere unirlas o actualizar la rama maestra, se presentan cambios. Casi siempre es o porque no se añadieron cambios en el sentido de que se añadieron funcionalidades o cosas, sino que se cambiaron y entonces Git básicamente le dice como, bueno, mira, es que estás sobreescribiendo cosas que ya habían. O la otra es que, digamos que esta rama viene de aquí, sí, la master viene de acá, pero la de frontend viene de acá. Pero digamos que un programador quiso hacer su rama base de un commit que viene por acá. Y desde ahí empezó a trabajar. Entonces él trabaja y dice, uy, listo, ya estoy listo. Hagamos la unión de lo que yo he trabajado junto a lo que ha trabajado mi compañero. Entonces, listo, su compañero dice, listo, hagamos la unión antes de que la podamos lanzar a producción. Esta es digamos, lo más importante que es por lo que se trabaja en ramas. Porque uno no está cambiando el producto que ya está sirviendo, sino que está modificando ramas y verificando problemas o cosas que puedan pasar con las funcionalidades que estemos añadiendo y que cuando ya realmente tengamos el producto mínimo, o sea, o tengamos la funcionalidad mínima que queramos añadir y que sabemos que funciona, ahí sí la vamos a unir junto a esta rama master. Pero hasta entonces, todo lo que hagamos en frontend y backend, pues no va a afectar a esta rama porque son independientes. Volviendo a lo que les decía de, por ejemplo, que tenía que ser muy importante que ambas vinieran digamos, de un mismo registro, es porque, por ejemplo, miran a este gracioso que creó su rama a partir de un registro anterior, no de digamos, un registro que ya habíamos expuesto en producción, sino, digamos, uno de los pequeños cambios que había tenido Master. Cuando él quiera unirlo al frontend, lo que va a hacer las ramas es ver de dónde viene, ¿sí? Entonces él va a decir, bueno, ¿qué tanto se parece la rama base que tenía el frontend y junto a los cambios que se hicieron a la que tiene esta rama de backend? Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar que casualmente digamos que este registro era muy cercano a este y no hayan muchos cambios, entonces se puede solucionar. Como puede que no, puede que sea un proyecto de 50 personas y que el hecho de que yo me haya hecho el gracioso y digamos que tener de base un registro muy pasado al que todos mis compañeros estaban trabajando, vaya a ser de que cuando yo quiera unir mis avances junto a los de mis compañeros, vayamos a tener muchos problemas.
Básicamente porque Git va a decir, hay muchas cosas que del proyecto base o de la rama base que viene el backend no están o no se parecen al proyecto base que agarró frontend. Y ahí, digamos, es donde vienen los dolores de cabeza casi siempre. ¿Por qué tenemos estos conflictos? ¿Por qué Git me está diciendo que estamos sobreescribiendo cosas? O incluso digamos que el error más grande que se pueda encontrar es que Git directamente no le deje combinar las ramas. Que le diga, no, hay muchos cambios entre el proyecto base que tenía este usuario y al que usted está tratando de hacer la unión y no se puede hacer la unión de las ramas. Entonces ahí le tocaría a usted por hueva ponerse a ver todos los cambios que hizo, hacer una rama, otra rama, partiendo del registro por donde realmente debió haberse ido y volver a hacer el trabajo que hizo. Entonces, lo importante casi siempre en temas de ramas y de cómo se comporta Git es el orden. De ahí para adelante es normal que salgan problemas, pero son solucionables. Digamos que el mayor problema es que directamente cuando usted vaya a tratar de unir dos ramas, el directorio fuente no se parezcan o tengan demasiados cambios que haga que no se puedan hacer uniones. Entonces ahí sí es, digamos, el problema grande que usted pueda llegar a tener porque se perdió su trabajo o va a tener que volver a hacer ese trabajo y digamos que eso no es óptimo para nada. Entonces vamos a ver algo parecido aquí en HTML, algo sencillito, pero vamos a hacerlo con, obviamente, como les dije, tenemos que inicializar el proyecto, tenemos que, aparte de pasarlo a staging, tenemos que hacer el commit para que se guarde en nuestro repositorio y vamos a crear digamos otras dos ramas del commit base que hagamos. Entonces por ejemplo, van a ser dos desarrolladores frontend. Entonces un desarrollador frontend va a ser una parte del body y el otro desarrollador va a ser una parte del footer. Luego lo vamos a unir y vamos a ver después cómo podemos unir esas dos ramas en una sola y de esas dos ramas volver a unirla junto al commit base que hicimos. Algo así como simulando lo que les dije. Digamos que el commit base era el que ya está, el producto que ya estaba sirviendo a los usuarios. Y las ramas que vamos a hacer van a simular como si fuéramos un equipo de desarrolladores trabajando aparte y luego si ya cuando sabemos que las ramas están correctas y que lo que hicimos está bien, las mandamos a producción para que el usuario final las utilice. Pero pues primero dígame cómo van perdidos, todo bien, todo fine, algo que preguntar o todo bien. Muy bien, por ahora solo ha sido teórico, ahora la parte importante. ¿Qué herramienta de Git Bueno, podría les ser la quedó más o mejor? menos claro lo de la parte de GitHub, qué herramientas Tortoise. qué. O sea, ¿qué herramienta para utilizar GitHub o Git, y más en general Git, es mejor? Tortoise, GitHub para escritorio. Ah, bueno, mira, ahí ya es de gustos. Hay mucha gente que le gusta usar Kraken, hay mucha gente que le gusta usar el de GitHub. El problema con el de GitHub es que puede llegar a ser muy básico. Sí, o sea, está ahí, sí hace cosas, pero más específico, como por ejemplo los registros de los ya no de dos ramas, sino Se le está ¿Soy como yo o cortando. se le está entrecortando el audio? Chicas. Perfecto. ¿Soy yo o ya no se le escucha nada? Hay Ya no se cosas, ¿no? escucha nada. Creo que Marcos No, murió. que siguen ustedes con la clase. A ver. Bueno, en este caso,
Esperemos a Marcos. Que va, síguela usted, Camilo, que usted es el que sabe Oiga, más. si usted es el que sabe de Pero, ramas, que sabe hacer cómic, que yo no sé, pero güey. hay un pequeñísimo problema, pero muy importantito, que es que no estoy en el PC, estoy en Ceruco. Ah, perros, no me la Mire, esperaba. se nos fue. Ve, ya hizo enojar a Marcos. Vaya al PC, póngase a trabajar, vago. Pero, hay micro, perro. ¿El micro usted cree que eso no se ha detenido en algún momento? A mí sí, ¿por qué creen que estoy en el celular? Llórela. Bueno, ahora sí Se entramos murió. acá. ¿Quién se hizo la tarea y quién no? No, yo no la he hecho. No pude Apenas me hacerla escogí por ahí tiempo. como, No la hice por tiempo. ahí sí baila, porque ese visaje, los componentes me dejó choqueado. Tarat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 an. Poquito. No, pero ya tengo Pero que ponerme. bueno, O sea, ya tengo lista la hoja de vida. Ya tengo que volver a retomar el pinche curso de React y ya. sí, verdad, yo no le he rotado la hoja de vida al Marcos para ver que sí dice que es una caca. Pero que se lo enviamos aquí, lo ponemos ahí en el chat, o sea, nuestro grupo. ¿O qué? ¿Cómo la ve? GG Boys. Oli, estábamos hablando de que, pues, principalmente era cuestiones de gustos, ¿no? Que usualmente se usaba Kraken, que usualmente el de Git era muy Ven, básico, y ahí ven. se cortó ¿Qué y se dejó de escuchabas en escuchar. Y bomba de humo, No es que se cortara, es que destapó. directamente se me fue el internet. Es que explotó todo. Pinche pinche internet. Pues mire, yo por ejemplo, lo que pasa es que yo me acostumbré a trabajar con la interfaz básica de Git, o sea, por comandos. Rotísimo. Uy, quieta. Pero, Puro GUI, pero puro GUI. de ahí eso es todo lo que usted quiera. La verdad es que lo importante es que usted no se cargue el proyecto y que pueda como tal trabajar con sus compañeros. O sea, de ahí en más, no hay nada más. O sea, esa gente que le dice, no, es que si usted no trabaja con la consola, usted realmente no sabe Git. Es como, O sea, casi te pregunto, crack. más que nada, Entonces, saber usar Git es pillan, entender crack. completamente la lógica que Entonces, funciona detrás de Git. Ajá, exactamente. Es Eso es lo decir, importante, que usted sepa qué hacen los pull, qué hacen los fetch, qué hacen los merge, que cómo funciona como tal Git en staging, cómo funcionan las cabeceras, cómo funcionan las ramas, ya. De ahí en adelante, si usted trabaja en consola o trabaja con un GUI, no importa, da igual. Y ahí ya no importa. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si usted es frontend, pues digamos que no tiene que usar mucho comando, ¿sí? Sí tiene que usar comandos porque, por ejemplo, para trabajar con librerías como React o Angular, le toca usar comandos, correcto. pero no son tantos. Sí. En cambio, si usted es, por ejemplo, un backend, le toca estar usando comandos todo el tiempo. Entonces, es una buena práctica que lo haga con el Git básico, porque pues primero se acostumbra usted al sistema operativo y segundo, son comandos casi siempre relacionados a Linux que de una u otra forma pues le van a servir. Pero ahí ya es otra vez gusto, ¿sí? O sea, puede ser backend y van a usar un GUI que no pasa nada, ¿sí? No importa. Mientras usted haga su trabajo, Sí, o ya. sea, mientras que no se tire el proyecto, todo está bien. Sí, exacto, sí, sí. eso mismo. Ok. Ahora yo Sí. soy el de consola, me tiré el proyecto, capa. Por O ejemplo, sea, lo que le pasó a él. Sí, eso no. me O sea, no, recuerda, tiré el eso me proyecto, recuerda el mío, a cuando hicimos el el proyecto con local. Jesus. ¿Se acuerda, Camilo? Ah, eso también, pero nosotros no fuimos, se lo tiró, se lo tiró yo, no, ¿cómo ya está gonorrea? Ah, se lo Parce, tiró otro No vago. sé. parce, no importaba cualquiera que hiciera un commit desde GitHub, literalmente petaba el proyecto. Marica, es que ¿sabes lo que hacen los What the vagos? fuck. Los vagos Sí, comiteaban, pero no actualizaban no actualizaban. sus proyectos. No Claro, hacían su pool antes. sí, ¿sabes? Entonces, Exacto. claro,
llegaba Jesus y hacía todo el multiplayer, y luego llegaba Jonathan y subiendo sus tres PNGs y así montaba todo. Y claro, se tiraba el proyecto, se tiraba todo el trabajo del Jesus, y el Jesus fue hijo de puta. Sí, claro, pero por ejemplo, lo que yo le estaba diciendo. Bueno, igual aún así pasaría. Pero digamos que normalmente cuando usted trabaja en los equipos de desarrollo, uno nunca, nunca, nunca trabaja en base a la rama maestra. Sí, la rama maestra casi siempre es la rama que está con la que se está haciendo la publicación de ese producto, ¿sí? Entonces, esa rama solo la toca el máster, el líder de equipo. Ese es el que se encarga de hacer los merge de todos los cambios que se hicieron y luego hacer el merge a la rama maestra. Del resto nadie debería tocar eso, ¿sí? Ya lo que pasa es que de esa rama se hacen ramas por equipos. Entonces, por ejemplo, se hace una rama de frontend y de esa rama de frontend se reparten los requerimientos. Como por ejemplo, usted, Furibe y Camilo. Camilo tiene que hacer un menú y Furibe tiene que hacer un body. Listo, pero los dos como tal parten de una rama que se llama frontend y cada uno de ustedes esto trabaja en esa rama. O sea, se hacen los pull y Entonces, se hacen los commits directamente sobre esa rama. De resto no se toca. ajá, no se hace máster, nunca se toca máster porque no se debe hacer, es una mala práctica. Ok. Entonces, eso en primero que todo. Y segundo, obviamente usted tiene que tener en cuenta que usted no está trabajando solo. Entonces, si usted sabe que hay otras 3 personas trabajando con usted en la misma rama, por ejemplo la de frontend, y usted, digamos, no tiene eso, digamos que ahí ya depende un poco de la metodología de trabajo. Por ejemplo, digamos, hay empresas que le dicen a usted, mire, usted no puede hacer cómics de tal hora a tal hora, solo se permiten cómics de 5 a 5 y cuarto. Entonces usted sabe que de 5 a 5 y cuarto tiene que hacer cómic y, por ejemplo, puede que se hagan en turnos. Por ejemplo, que Camilo tiene que subir su parte a las 5 y 5, que Uribe tiene que subir su parte a las 5 y 10, que yo tengo que subir mi parte a las 5 y cuarto. Entonces, digamos que es un poco más organizado. Pero normalmente no es así, sí, porque a nadie le gusta estar con tanto, digamos, tan riguroso. Entonces, para eso se hacen los pool. Entonces, usted simplemente, el pool básicamente es como tráigame los cambios que hay de esta rama con respecto a la mía y añádame esos cambios. Obviamente, él combina los cambios que hayan arriba junto a los cambios que usted tenga locales y los combina. No se combinan en la rama subida en el repositorio, en Sino de, el, en manera, el otro repositorio, sino de manera sino local. en el suyo, en el local, exacto. Y Correcto. luego, us- y luego usted simplemente hace el commit junto a los cambios que ya hayan hecho sus compañeros. Entonces, digamos que ahí la rama se va a actualizar, pero con los cambios que usted tiene, porque usted ya se había traído los cambios demás. Entonces ya no hay problema. Pero bueno, eso es mucha chachara. Vamos a ver algo sencillito. Bueno, yo no sé ustedes en qué lo quieran hacer. La verdad, yo lo voy a hacer en el Git normal. O A sea, ver, en ¿qué es lo consolita. que es? Bueno, entonces me dice si están viendo. Si algo les dejo de compartir un momento, Creo pero que se le fue el internet. para que no se caiga la conexión. Ok. Sí, exacto. Bueno, este es el proyecto base. Un HTML normal. Solo tiene un H1. Ok. Buenísimo. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces vámonos a Git. Entonces, primero inicializamos el proyecto. Listo. Entonces, ahora vamos como tal el proyecto base y deberíamos ver este archivo oculto, que es el punto .git. Sí. En todo proyecto Bueno, Git. vayan haciendo, Para ver. vayan Wait. haciéndolo ahí conmigo. Ok, vamos desde el principio. Listo, entonces, este es el proyecto base. Hagan este proyecto. Nani.
¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué? Abrimos Git. No. Visual Code. Hagan un así HTML. Dentro del hecho- proyecto. De hecho, si no es que mal, sí, mire, Visual es autocompleta. Ponen HTML5 y ¡pum! Se estira todo. Pero eso sería dentro de la aplicación. Dentro de. What? Ah, o Mira, sea, por ejemplo, un index cualquiera, pero. What? a Pero ver, ya no hay esperen, voy otro a abrir el index. proyecto. Sí, o sea, Voy a abrir esto. vamos desde el principio que hemos perdido. Listo, yo tengo una carpeta que se llama Proyecto Git. Sí, yo la Sí. creé. ¿Listo? Ok. Y en esa carpeta creé un archivo que se llama index.html. Ah, ok, listo. Open folder, nueva Es más. carpeta. Es más, voy a borrar la carpeta Git para volverlo a hacer. Listo. Listo, ahora sí ya proyecto Git, seleccionamos carpeta y creamos el archivo directamente index.html. ¿Listo? Correcto, aquí HTML. Listo, bueno. Entonces, agreguemos unas cositas para tener en el proyecto base. Por ejemplo, agreguémosle un título como Git Course. Wait a minute. Y, ¿Cómo era que se activaba toda la parte de HTML? mire, escribe HTML y ahí le sale HTML5. Ah, ya. Sí, es que estaba seleccionando el primero. Listo, ahora sí. Los trucazos. Por ahí. Cambiamos el título, ponemos Git Course Ujú. y luego hacemos, por ejemplo, una cabecera. Y en esa cabecera vamos a hacer un H1. O sea, vamos a escribir, por ejemplo, hola, y luego un párrafo. Vamos a escribir, este es nuestro proyecto base. Guardamos. Listo. Voy a llenar esto. Muy bien. Ok, ¿Listo? Bueno, listo. ahora agreguemos un archivo CSS. ¿Listo? Uno. Bueno, entonces agreguemos ese archivo en la cabecera del documento. Entonces, listo, lo añadimos. CSS. Come on. Voy. Voy. Sí. Listo. Ya tenemos Voy. ¿Ya lo añadieron? Sí. Listo. Camilo, Creo que ¿Ya lo hizo? No sé por qué me interesó Kraken, pero creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Estoy viendo solo los avatars y ya estoy emocionado. Entiendo, pero con el proyecto de React que tengo no pasa nada. ¿Qué? Yo lo estoy haciendo, pero con el proyecto de React que tengo acá no pasa nada. Ya que lo tengo abierto. Pues no pasa nada, pero digamos que no va a haber, digamos, los cambios que sí vamos a notar ahorita cuando hagamos lo de las ramas y eso, que es como lo van a llegar a entender. Creo que me hago una file rapidísima. Breve. Bueno, sin embargo, los que estamos acá, entonces démosle una clase a esta cosa. Digamos H1 head.
Y a este, pongámosle otra clase como... Stop. Vamos acá. Me dicen si voy rápido. Un poquito. Antes la espera. Ahí que está haciendo. Estamos simplemente agregándole una clase a las tanto a la head como al párrafo para distinguirlos en el CSS, para simplemente darles, o sea, personalizarlos de manera individual, sin afectar el resto del HTML. Para darle estilo ok. solamente a esos dos etiquetas. Entonces es lo mismo que Listo. es lo mismo que sería con un ID, pero mucho más fácil y de esta manera no se confunden. Digamos que normalmente las clases, usted puede compartir clases con otros elementos. Los que son. Entonces, si usted quiere compartir, por ejemplo, clases, digamos, está haciendo una lista y quiere que todos esos elementos tengan unos mismos estilos, lo va a hacer con una clase. En cambio, los IDs se usan, por ejemplo, cuando usted quiere que un elemento tenga un estilo específico, pero solo ese elemento, no se puede repetir. Pues por eso usamos clases. Listo, bueno, entonces vamos acá. Ya añadieron el archivo también, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Y ya le Sí, dieron los pues. nombres? Sí, Bueno, fíjense bien que hay acá un guión, ¿no? es Sí, un Lo que guión. lo voy a Yo hacer. creí que era un punto. No, a ver, Casi. Casi le apunto. Listo, ahora sí, ya tengo el guión. Controla esto. Bien. Sí, ¿así ven mejor? mucho mejor. Chicas. Bre. ¿Camilo también ya? Date perro. También. Bueno, mientras tanto, vamos a darle unos estilitos. ¿Listo? Hecho. A Perro, ver. sube en el play. Luego lo miro. Bre. Coma. Entonces, bueno, le podemos hacer. Yo creo que eso está bien. Pero podríamos darles un azul así. Este color no importa, sí, simplemente el que quieran, la verdad. Y digamos que tampoco se pongan a como a echar mucha cabeza de qué es cada cosa, sino simplemente es por dar unos estilos ahí Sí, unos para ir estilos básicos. ¿Cómo van? A la par. Y Hombre, copiándole. nos vamos a esperar un momento para que digamos todos vayan a la par. Mientras van copiando, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Qué tan complejo sería crear un bot para Discord? Hay varias librerías, Puri. Sí, porque estaba mirando que se podría utilizar Node.js también, ¿no? Yo, por Para- ejemplo, un bot para Twitch. Bueno, sería Entonces, chévere. ambas. hice un bot para Twitch, entonces, dependiendo de lo que decían en el chat, él respondía o hacía cosas. Me interesa. Eso No es sería difícil, chévere. no es difícil. Se hace como en media hora. Sí. ¿Podríamos bueno. Sí, intentar pues, hacerlo también? si quieren, lo que quieran, voy. ¿Qué más falta? A ver, ¿qué más? Quitemos un tantico el width. O quizás hacerlo un poquito No más me reconoce los cambios, guay. ¿Por Bueno, qué? es dos veces no puede. ¿Qué le indica? O sea, cuando guarda, ¿qué le indica el...? Nada, A no. ver, Solamente que no me cambia el color que es. El ¿ya hola hizo esto? ahora. No hay que Sí. poner el fondo en body y no en El head. hola me cambió como blanco. O sea, no sé.
No sé si es que hice mal la referencia o qué. ¿Y cómo está haciendo la referencia? A ver, dejemos solo la referencia del H1 para hacer el ejercicio con usted. Usted tiene esto, por ejemplo, aquí pongamos black para que pongamos un blue para que se vea el cambio. Listo. ¿Y no se le ve? Pero voy a intentarlo. Y ahora sí, es que digamos el head. Me supone Sí. que el head tenía que cambiar también algo. Sí, pero digamos que no hagamos tantos cambios para luego no complicarnos. Lo que pasa es que a veces el head, él toma esta etiqueta, digamos que a veces no deja cambiar los estilos, porque es como un, ¿cómo decirlo? Como una palabra reservada. Entonces, usualmente él, cuando se le hace referencia al head y le quiere hacer los estilos, entonces no usa el head, sino que directamente usa etiquetas contenedoras, como el div o el segment. Ah, porque es que si de pronto era eso, como lo tenía el blanco, tenía en blanco eso, solamente cambiaba blanco. No, mira, XD. si por ejemplo queremos hacer eso, entonces hacemos un div, bueno, metemos todo acá, le damos ahí un poquito, ¿listo? Y le Toca ponemos meterle una clase. una clase. Ah, sí. Y le ponemos, pues no necesita ponerle la clase, pero digamos, pongámosela por si luego vamos a hacer otros divs que no le cambie también los estilos. Por ejemplo, pongámosle div head. Entonces, usualmente también en CSS tengan orden, ¿no? Entonces, primero va este div, luego va el H1 y luego va el P. Entonces, en cascada, por eso se llama en cascada. Stay close to me. Entonces, démosle, por ejemplo, un background black. Mamadísimo. Entonces, Ahora pongamos todo black. tiene sentido. No, pongamos black que se ve muy culero. Pongámoslo un azul Funao, papá. y acá pongámosle un blanco. Listo. Ok. Se ve bonito y todo. Démosle un width del 90%. Listo. Y si le Y- quiere cambiar, digamos, todo el fondo, todo el blanco. Es con es en general, ¿no? O sea, cambiar esta Sí, el parte de atrás, fondo es en el body, Chicas, ¿no? tendría que cambiar los estilos del documento. Ah, ok. a la verga. Pero digamos que, a ver, Bueno, por ejemplo, pues, quitamos por ejemplo esto, veámoslo así, y démosle estilos al párrafo. Vamos lo mismo, punto P, ya, y démosle un color, este mismo color, o el blanco, no importa, Corramos esto, y démosle un font size de 7 píxeles. Muy chiquito. De 25. Este va a ser el proyecto base. ¿Listos? Ok, una Hombre. última cosa. En el div, ¿cuál fue el width que colocamos? No, le dejamos el div Ah, para ya. dejarle solo los colorcitos. Pues, si quieren le puede agregar, como por ejemplo, le decimos un width del 80%, Sí, por eso, simplemente era y luego para verificar. 11, RGB, 11. Camilo anda como muy callado. ¿Será que se le dañó el micrófono? listo. Pues ya ahí nos queda centradito. Ah, ok. Hablen mejor. Ah, No, ahí está. es que él es medio tímido. Si no me hablan, yo no hablo. Permítame un momento en el index. Eso, gracias. 50. Yo todo flipado porque decía, ¿por qué el sistema Uy, no uy. agarra? Me carga el fiado, capa. Me perdí en lo de position y eso. Ah, son las posiciones de las márgenes o de las cajas como tal. Digamos, si lo coloca relativo, ¿cómo cambia? Ahora, ¿cómo Se está? centra. ¿Se centra? Ujú. Ah, No, mira.
relativo. Digamos, si le quitamos esto y le quito el left, mira que queda igual. Queda pegado, pero no queda tan pegado a los bordes. Si le quito esto, lo guardo, Y lo cubre. no pasa nada, ¿sí? ¿Seguro? Vuelvo y lo pongo. Y ahí, Es que digamos cuando usted le da relativo es porque tiene que escoger el valor que le tiene que dar, básicamente. Bueno, mira, por ejemplo, vamos a quitar relativo. Lo guardamos. Uy, lo guardamos. No creo que no cambian el borde lateral Fury. No lo cambia. Digamos que No lo cambia. digamos No, que o sea, lo que hace esto, lo que hace el position relative es que Es le que lo deja permite a escoger. le permite a usted manejar unas palabras reservadas que son el left, el top, Y el down. el right y el down. ¿Sí? Básicamente es como que le deja a usted manejar esta caja como usted quiera, darle una posición dependiendo de lo que usted quiera manejar. Por ejemplo, mire, quitemos el relativo. O bueno, mire, por ejemplo, pongámosle el que yo tenía, el left del 10%, Sí. como que se mueva a la izquierda un 10% de la pantalla del dispositivo. Que se mueve un poquito. ¿Listo? Uf, Pero ahora quitémosle relativo. ¿Listo? ¿Qué cree que vaya a pasar? Ya no le permite utilizar lo que es left. A eso le da error. Queda igual. A pesar de que le estoy dando left. Porque no le está dando el permiso para poder hacer los cambios. Sí. Me sorprende que no le haya dado error. El precision normal es block. ¿Y ese qué hace? Que es en O sea, bloque. que viene por defecto. Una es lo que viene caja por sobre defecto. otra caja, sobre otra caja, sobre otra caja. Hombre, o sea, básicamente no hay que ponerlo, ¿o sí? No, mire, de hecho, yo tengo acá un Star Overflow de las cajas. Nice. Entonces, si quieren, se los paso. Sí, me sirve Ahí, bastante sí. para echarle un repaso a eso, ya que pues La verdad sí con yo no el tengo de- ni idea. con el de Fast pues me quedaron ciertas duditas. Ve, yo les paso, no hay pedo. Cosas que se van aprendiendo. Bueno, entonces, digamos esto aparte y ya, dejemos esto así. Bueno, quizás hagamos esto. Ujú. Listo. Y al head démosle un... Listo, para que quede como una cajita. Bueno, y al H1 también démosle un padding arriba. Hay unos 20 veces. Listo, queda como una cajita. Lo dejamos Qué así. bonito. ¿Lo dejamos así como cajita o le Sí. damos como un A círculo? mí me gusta así como se ve. Por el momento vamos por lo más Se ve básico. perro. Perfecto. Listo. Listo, bueno. Entonces, ya tenemos el proyecto, ya tenemos estilos y acá tenemos la estructura del proyecto. Lo del Entonces, padding que vámonos. era, perdón. Mira, de hecho, te das cuenta, tú mismo te vas a dar cuenta. Fíjate el proyecto, ¿listo? A ver. Ahora vamos por ejemplo a este. Quitemos esto y guardemos. Fíjense en este espacio. Es la distancia que Fíjense hay en el espacio desde la de caja este al H1 borde externo. al tope de la caja. A ver, hágalo otra vez. Ahora agregue el tope y le da la distancia de 20 píxeles. Ah, su puta madre, ya vi. Entonces por eso Es- dice padding Es la top. distancia de los elementos al margen. O sea, usted Listo. puede seleccionar un padding en general, o sea, puede solamente poner padding y al poner padding le alinea todo a todos los lados. O simplemente determinarlo sí. si lo quiere hacia arriba o hacia abajo. Y digamos, si ahí sí O le pone izquierda, más derecha. padding del que le permite que se le corre o... No, pues aumenta la caja. Aumenten el padding top a 200. A ver. Ah, su puta madre. Es Eso. porque... Pero digamos que hay unos trucos. Por ejemplo, digamos, le decimos a esto, le digo box sizing, creo que era border box. Sí, border box. Y luego si acá le doy 2000. Ah, no era border box. ¿Seguro que no? A ver.
No, creo que no. A ver, era Content Box. Ya me perdí. No. Bueno, no me acuerdo ahorita muy bien, pero digamos que había un truco para que la caja. Ah, ya sé por qué es. Es porque, a ver, box sizing, le digo border box, pero le digo que haya un max height de 500 px. Listo. Y ahora, si yo le digo acá 200, si le doy 2000, ¿qué es? ¿Se acuerda dónde iban 2000 antes? Que se iba por acá, Sí. Sí, acá. casi. ¿Y sigue que ya no lo hace? No. A pesar de que se perdieron las palabras. Eso es porque el Sí, Padín está mandándolo hasta acá. Mira, aquí está la están, de hecho. chucha. Hola. Oiga, sí, Virlas. Solo que el tamaño de Hola. la caja llega hasta cierto límite. Esto es por una propiedad que se llama box sizing. Y luego le decimos, por ejemplo, el máximo que tiene permitida la caja de scratch. Bueno, esos son otro tipo de cosas que ahorita no nos vamos a poner a ver. O sea, siempre se le puede hacer muchísimas cosas a ese CSS. Qué gonorrea. Claro, claro, y estos son básicos. Hay otros que, O por sea, ejemplo, animaciones o comportamientos responsive, yo compartí el cómo hacer el spinner de que carga. ¿El qué? dependiendo de, Ahorita le por muestro. ejemplo, por ejemplo, el que acabamos de hacer es responsive porque utilizamos porcentajes. Ya hicieron ¿Cómo su así? primera aplicación responsive. Es decir, usualmente cuando usted agrega los porcentajes en el Yo, with, yo estoy en la acá en una. distancia, Automáticamente se sí, vuelve o sea, responsive. sí, exacto. Pone el index.css para que el niño lo vea. Entonces, uno puede asignarle un valor fijo por píxeles. ¿Mm? Uno puede decirle que sean Ok. 20 píxeles, 80 píxeles en width y incluso en la posición. Pero si usted trabaja con porcentajes, eso automáticamente lo asigna al tamaño por defecto de la pantalla en la que se está ejecutando la página La web. aplicación. La Sí. aplicación web. Correcto. Ok. Entonces eso lo hace Nice. responsive. Bien. Ujú. Súper fácil, ¿no? Yo pensé que era más jodido. Es que Se fija que esto es cambia el lo básico. tamaño del contenedor Sí. automáticamente. Ujú. Pues sí, digamos que si usted tiene un elemento, pues sí se hace fácil. Pero digamos, hay otras cosas, como por ejemplo las listas, que tienen un comportamiento diferente cuando usted está en el computador que cuando está en el celular. Eso digamos que ya empieza a complicar las cosas. Bien alto por ahí. Pero bueno, esto simplemente era el proyecto base. Pensé que usted ya ¿Listo? estaba dormido. Entonces, Que le digo que aún ya andaba. vayámonos a Git. El Git que ustedes manejan. Oye, apenas me ¿Listo? estoy configurando mi pequeño Kraken. Es que quedé emocionado con los iconos. Vamos por esto. Ok. Listo. Ahora sí, ya. Bueno, de hecho ahí mismo les queda como de tarea, porque por ejemplo, si me preguntan de Kraken o si me preguntan de las Wisp, yo voy a decir, No, no sé, yo no lo se hago todo preocupe. aquí. Voy a echar una revisada de esta cuestión. Sí, o sea, Breve, un entonces, ojito. primera cosa que tenemos que hacer, inicializar el proyecto. Listo, entonces hacemos yo los espero, ustedes me dicen. Ok. Espere. Estoy ¿Cómo fue lo- que sacó eso en primer lugar? Es que Directamente. bueno, ¿sabe qué? Lo mejor sería, prefiero usar, ya que vi que Kraken también es pago. Gracias por nada, Kraken. Vamos a usar lo básico. ¿Ya qué? Vamos a instalar Git básico, normalito, ¿Lo línea cerramos? de código. Yes. ¿Por qué? Porque llegué a abrir y me dice, tienes 6 días de trial. Pues yo, no, gracias. ¿De verdad? O es gratis o ni mierda. Ah, pero hay otro que sí es gratis. Yo creo que todavía tengo instalado el Git. Sí, mire. Aquí está, el Git GitHub Bash. Desktop.
El GitHub Desktop. Hoy Dominant. Bueno, que no estaría mal, no estaría mal aprender Que es también el del... directamente por código. Mira, Para... Pues mira nomás sí, este como les Skyrim, queden papá. como. Mira nomás este Skyrim, papá. Listo, yo ya creé eso. Ah, sí, me estoy pasando Skyrim ahorita. Uf, quieto. Git bash. Listo. Ok, Ese, Windows. ese Skyrim y ese Docker, perro. El Docker. ¿Qué es Docker? Es una vuelta ahí que también ¿Qué? sería interesante aprender. No me acuerdo. A mí me lo explicaron hace rato, pero uf. Ah, pues ahí sí, aquí sí soy uno, o sea, apenas estoy aprendiendo. Pues digamos que normalmente cuando usted trabaja en su proyecto de forma local, usted tiene, digamos, un entorno predeterminado. Tiene librerías, tiene versiones de librerías, de proyectos, y cuando usted eso lo sube a un hosting o lo sube a una plataforma en la nube, puede que tenga errores porque o las librerías o las versiones no son similares a las que usted manejó, entonces el comportamiento de la aplicación puede variar. Entonces básicamente Docker es como usted encapsula todo lo que usan en proyecto y Docker se encarga de que esas mismas versiones sean las que se utilicen cuando se vaya a publicar el sitio o cuando se vaya a ejecutar el sitio en la nube o en el hosting. Muy Para eso bien. sirve. A ver. CD. Para que lo haya llamado. Ah, desktop. Bueno, ¿quién va aquí? Yo voy ahí. Una vez en el desktop, Breve. voy a Proyecto Git. De hecho, acá se supone que me tiene que lanzar un error. Ah, sí, no me lanza nada. Bueno, no importa. ¿Quién falta? Falta Fury, ¿cierto? Soy yo, sí. Ya estoy ingresando a la carpeta, ya estoy solicitando esta vuelta. Permítame. Ah, ¿cómo era que se Breve. llama la carpeta? Proyecto Git. Hace así, Piri. Sí, sí. Se va acá a la carpeta, derecho. ¿Qué hizo? Bash here. Porque le dio lo que hizo con el branch. ¿Qué le hizo ahí? Ah, no, tranqui. No. Estaba probando. Ah, Estaba testeando. sí. Ok, sería Bash here. No sé si tengo que echarme un repaso de Git, pero... Otra cosa. ¿Qué pasa si uno le da Otra en GUI cosa. en vez de Bash? Esta terminal trabaja con... Listo, ya estoy en Git init. no sé, nunca la he usado. A ver, ¿qué pasará? Ah, creo que sí la he usado. Es una toda pelle, sí. Ah. Ah. Mira, de hecho acá está staging y acá están los cambios que hay. Mames, Ah, ¿Te acuerdan de lo de staging que les había dicho? Sí. chicas. Sí. Sí. Chévere también, sí. Ok, Una listo. forma también chévere de tener ahí el... Entonces, ¿qué va a decir? ¿Que la consola estaba aquí? Vale. Listo, ya voy ahí. Ah, bueno, es que normalmente usted tiene esta consola. Pero esta Chicas. consola solo trabaja con código o sea, con Windows, comandos de Windows. básicamente. Sí. Ok. Pero esto trabaja con comandos de Linux. Entonces, todos los comandos que se Sí, llaman de Linux lo pueden hacer acá. yo trabajé una vez con Linux y me acuerdo que esa, sobre todo por el número, por el dólar. Casi todos los de Sí. Linux empiezan con el dólar. Ujú. Entonces, hay como para que lo sepan, ¿sí? Que esto es un entorno de trabajo en Linux en Windows. Interesante. Muy bien. Yo ya estoy. ¿Ya inicializaron el proyecto, el Ujú. Git init? Bueno, ¿quién falta más? No lo sé. Tú dime. Camilo como que ya. Ya están todos. Hay un comando que van a usar mucho que es esto, el git status. Y el git status le va a dar la información de qué hay en el proyecto y de
que hace falta añadir en el repositorio. Por ejemplo, mira, que está diciendo, estamos en la rama master, que de hecho esa rama aparece aquí en la cabecera, está master, No, perros. le dice no hay comics y le dice untracked files. Los untracked files básicamente son archivos de los que Git no tiene historia. Pues como mira, acá hay 2 archivos de los cuales yo no tengo ningún commit o ningún registro de que hayan existido antes. Entonces, como apenas iniciamos el repositorio, pues obviamente esos archivos no estaban antes. Pero digamos, si luego, ahorita vamos a hacer el ejercicio, ¿listo? Ok. De añadir un nuevo archivo. Por ejemplo, vamos a añadir un JavaScript. Listo. Entonces ahora vamos a añadir esto a staging. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hacen git add. Añadir archivos. Una es con el git add y el nombre del archivo. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, index.css. Y luego me tocaría volver a hacer git add index.html. ¿Sí? Pero si yo quiero traerme todos los cambios que tenga en el repositorio, se puede utilizar el punto. Es git add punto. ¿Por qué el punto? Bueno, porque es que esto es Linux y en Linux el punto hace referencia al repositorio, a la carpeta local, ¿sí? Como a lo que hay aquí. A todos los Entonces archivos con el dentro de punto la básicamente carpeta. diciendo todos los archivos de la carpeta raíz, o sea, de la carpeta en la que estamos trabajando. Ok. ¿Listo? Enter. Sí. Ya. Entonces ahora vamos otra vez a utilizar el git status. Vea que ahora hay cambios. Mira, dice, no hay commits y hay cambios que tienen que llegar a tener un registro, que hay que comentar. Entonces, fíjese que ahora ya no me está diciendo que no los reconoce porque ya los añadí, sino que lo que me está diciendo es, mire, tengo estos 2 archivos con cambios, hagamos un commit. Entonces, ¿cómo hacemos un commit? Bueno, entonces, git commit y normalmente, digamos que normalmente hay varias formas de hacer commit, pero la forma que yo considero que es la más fácil es utilizando la bandera M y luego va el commit. Esto es básicamente para evitarse una cosa que hace Git, que Git internamente utiliza un gestor de archivos y un IDE que se llama Vim. Wait. Camilo se nos fue. Güey, Camilo, García. la puta madre, ¿qué le pasó? se murió. Ya lo Se mandaron. murió al por andar jugando la alberga, ¿sí? Se le descargó el móvil, vamos a ver. Ah, ¿sí le dijo? ¿Qué? ¿Se le descargó el móvil? Aunque es muy probable. De seguro. Bueno, aquí yo también tenía varias cositas que yo había visto porque yo hice el curso de Git con Platzi. Fue muy chévere. Uf. A ver, esperemos al Camilo Care, verga. Y luego se pierde. Aunque creo que él le había dicho que estaba tochísimo, ¿no? Entonces, pues no creo que haya tanto pedo. Bueno, igual la clase está siendo grabada. Por si acaso continuamos mientras va volviendo, mientras corre a cargar el celular. Bueno, entonces ahora git commit -m, esto es una bandera, básicamente para decirle, mira, no me habrá nada raro, yo le voy a pasar el mensaje de una vez. Y él, ok, entendible, buen día. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro primer commit. Normalmente los commits, lo mejor es que sean cortos y que sean específicos de lo que se hizo. No, pues como no vamos a ser tan minuciosos esta vez, pues no vamos a poner tanto problema. Vamos a poner, por ejemplo, primer commit del proyecto. ¿Listo? Ah, su puta madre. Entonces, enter. Y ya, mira, ahí les está diciendo listo. Tenemos el primer commit de master y se añadieron 2 nodos con los 2 que hicieron
los archivos. ¿Listo? Ok. Entonces volvemos a hacer git status, a ver qué pasa. Ah, mire, ah, vamos a ver y no hay nada para comentar. La está libre. Sí. Espera, voy a ver si llegó este botón. Bueno, listo. Entonces limpiamos esta cosa porque ya está muy sucia. Listo. Pues ya ¿Cómo es que se limpia? tenemos ya clear Ah, clear. Yo lo estaba haciendo como en el Visual CLS. en el Windows. Sí, la Bueno, costumbre. entonces ahora vamos acá y vamos a hacer un nuevo archivo. Vamos a llamarlo index.js. Ok. 20 minutos. Muchísimo. Ya, ahorita acabo y te apopacho. ¿Quieres fajitas de atún? Uf, qué rico. Sí, aquella también me están Yo la- llamando a comer. Por 2. ¿Qué tal si he hecho atún y zanahoria rallada, Uf, tomate y cebolla y un poquito de lechuga que quedó y maicena? uf. ¿Te viste el Shokugeki no Soma? ¿Acá? Orgasmos culinarios. Hola. Bueno, estoy teniendo uno en este momento. Dice que no te da. Sí, mi amor, porfa. Yo te ayudo con la lasaña. ¿Quieres como papita criolla? Creo que ya comí, tío. Sí, ya hicimos commit, ya hicimos toda la gestión correspondiente. A la verga. Entonces, Camilo, una vez. Ah, pero verga, hicimos clear. Una vez ya Pero usted ya hizo sabía hacer lo del cómic, ¿no? en Tortoise. Pues ya he hecho esta parte. Mira, realmente lo único que hemos hecho es Y de lo status. del cómic, el primer cómic, Ujú. y los estoy acostumbrando a que estén usando git status a cada pinche rato. Oigan, lo del commit, pero sin que lo manden al mensaje, ¿cómo es? Commit M o es Guión M. Guión M y comillas. Así, Cami. Git, Git, commit, guión guión M. M, comillas. Así. Uy, pero. Así. Acaba el commit. No mames, no me digas. Andrés. Por algo fue Bueno. que se tiró el proyecto, ¿no, cabrón? ¿Cómo? Bueno, entonces ahora volvemos acá. Hicimos un nuevo archivo, un index. Hicimos un JavaScript. Ajá. Vamos a hacer cualquier cosa. Vamos a hacer un var. Yo qué sé. Primera constante. Igual a. Cambios en el git. Ejes. Listo, guardamos. También les puedo enseñar a usar Doom, pero X, no lo cerraríamos. Por ahora. Vale, No. entonces ahora vamos a hacer otra vez el git status. A ver qué cree que pasa. Uy, mire, me dice, ¿se acuerda lo que nos había aparecido al principio del Untracked Files? Sí. Bueno, eso es otra vez porque dice, uy, mire, hay un nuevo archivo del que yo no tengo registro. Tengo que lo agregue. Pero fíjese que lo llama así. Un tracked. Básicamente como yo no tengo un Ilocalizable. registro de este archivo antes. Ajá, yo no lo puedo localizar. Listo. Entonces vamos a añadirlo, pero esta vez no vamos a añadirlo con el git add punto, sino lo vamos a añadir con el nombre, porque es un solo archivo. Entonces, pues, ¿para qué? Entonces, listo, git add index.js. Listo. Actualmente está en el staging. Fíjese que Git, cuando usted ya no tiene ningún cambio, o sea, cuando ya tiene todos los cambios en el repositorio, Git le dice el árbol de trabajo está limpio. Pero si yo ahorita hago el Git status, fíjese que él no me dice que el árbol de trabajo está limpio, me dice que hay cambios que tienen que ser comentados. ¿De cuáles cambios? De un nuevo archivo llamado index.js. Entonces, ok, listo. Entonces, darle un commit a ese archivo. Entonces voy a, por ejemplo, no utilicemos la ñ, agregamos el archivo JavaScript index.js. ¿Listo? Y enter.
Bueno, volvamos a ver si hay algún otro cambio que no hayamos visto. Cuando ustedes vean esto, que el árbol de trabajo está limpio, ahí entonces es cuando ustedes pueden estar seguros de que todos los cambios que hizo están en el repositorio, que se guardaron correctamente. Este add al estado de trabajo, staging, a la parte de preparación que tiene Git para luego poder comentarlo. Nada más que eso. No es que ya estén en el repositorio. Se incluyen en el repositorio cuando le hacemos el commit. Eso ténganlo siempre presente. Y Git status va a ser el compañero que van a tener que estar usando a cada rato para que les recuerde qué está pasando. Bueno, eso ya les quedó claro, ¿cierto? Correcto. Brezongo. Listo. Bueno, ya vimos cambios que no, pero ahora veamos qué nos dice si añadimos cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir otro P que va a tener la misma clase. Vamos a añadir la misma clase que tenía arriba para copiarle los estilos. Y acá vamos a poner esto es nuevo. ¿Listo? Entonces, volvemos acá. Miren, esto es nuevo. Como se añadieron los estilos, entonces ya no me sale acá todo feo, sino que se entra y hace el padding. ¿Listo? Todo chido. Vale, entonces vamos otra vez a Git. Vamos aquí a Git. Y volvamos a usar Git status. A ver qué nos dice. Dice que ahora nos dice que tiene cambios sin localizar. Se añadieron o que se modificó. En este caso nos dice que se modificó el archivo index.html. Entonces, fíjense que aquí nos dice cambio en Se le va a como cortar el tal el internet. comentario. Uy, tomate. Ya me... Dale. Se cortó. Más o menos, se Ahí cortó. va, se cortó. ahí me escuchan, vatos. Ya, Ahora sí. Ahora sí. Bueno, listo. Tenemos el git add. Digamos que con el git add añadimos esos cambios que están en el index, pero hay otra forma de hacerlo. Fíjese que como en estos cambios no son de un archivo del que Git no tenga un registro, o sea, que no los pueda localizar, Modificar un archivo ya existente. como nos aparecía acá, exacto. Cuando son archivos nuevos que no están localizados, sí tenemos que usar el git add. Pero si son archivos, si son cambios en un archivo que ya estaba, podemos hacer uso de otra bandera de commit, que es A, que es de A de add y M del comentario. Entonces, en vez de hacer git add nombre del archivo y luego git commit -m, pues hacemos git commit -a m y él automáticamente lo añade y luego le hace el comentario. Jonathan, ¿Sí me entendieron? ¿quién te ayuda? Necesita ayuda. ¿Listo? Relajado. Bueno, pero tengan muy en cuenta que esto solo lo podemos hacer cuando tenemos cambios en un archivo. O sea, es cuando ya el archivo está registrado en el Git. O sea, cuando ya existe. se puede localizar, cuando ya existe. O sea, solo podemos usar esta bandera para hacer, digamos que no tener que hacer dos commits cuando ya hayamos tenido un registro de ese archivo. Si no, sí o sí tenemos que hacer el git add. Y luego sí podemos hacer el git commit. Correcto. Pero bueno, listo. Entonces, aquí vamos a hacer, por ejemplo, agregamos un párrafo al head del documento. Y él automáticamente ya hace el git add y hace el git commit con el comentario. Volvamos a hacer git status. Listo, no hay nada. Tenemos el árbol del trabajo limpio. Bueno, entonces ya les quedó eso un poquito claro de cómo trabaja Git. ¿Sí? Precisas. Entonces limpiamos esta joda.
Y ahora vamos a ver una cosa que se llama las ramas. ¿Cómo listo las ramas? Bueno, entonces, el comando git branch. En este momento solo tenemos la rama master. Sí. Y de hecho, si se dan cuenta, normalmente uno en la rama en la que está trabajando es la que va a aparecer en la cabecera. Esto es la cabecera. Ujú. Entonces, aquí está apuntando Git, está apuntando a master. Listo. Entonces, vamos a hacer una nueva rama y la vamos a llamar frontend. Vamos a añadir cambios a esa rama y luego vamos a mezclar o unir esos cambios junto a master. ¿Listos? Sí. A ver, Bueno, Breve. antes de eso, les voy a pasar una guía que a mí me sirve muchísimo porque son muchos comandos. Entonces, si ustedes se quieren ir por la parte de comandos, les recomiendo mucho esta guía porque es muy visual y ayuda muchísimo digamos, recordar cosas. Entonces, mira, cómo crear un repositorio, git init. Cómo clonar un repositorio, git clone. Listo. Aquí también le explican el árbol de trabajo, ¿se acuerdan? Sí. El árbol, el diccionario, lo añadimos, tenemos el staging, que es el árbol de trabajo, y luego con commit lo añadimos a la cabecera o al repositorio. Entonces, aquí también enseñan cómo es lo del git add, cómo es lo del git commit. Sí, es como un repaso de todas las cosas que pueden ir haciendo. Sí. Acá también les explica cómo añadir repositorios remotos, cómo trabajan las ramas, que esta era la parte que ya les estaba explicando. Por ejemplo, mire que viene master y que desde master hacemos una rama para una nueva característica y luego simplemente la unimos con un merge. Nice. ¿Listo? Sí. Vale. Entonces, vamos Breve, a que ya explíqueme hacer... cómo. Vale. Denme un segundito. Denme unos 3 minutos. En lo que, Tengo que ir a hacer una cosa. en lo Ya que vengo. voy como. No, la comida todavía falta. Tengo 5 minuticos, en unos 5 minutos y venimos a esa parte y terminamos por ahí. Hecho pues. ¿Listo? Listo. breve. Ahorita nos vemos. Hágale, hágale. ¿Y dónde es que cancelamos en esta? Lo chimbe es que Miguelito sale melo a final de este año para graduarse ya y salir a trabajar, ¿no? Sale para lo que va, A la fija. a la fin. Por cierto, Miguel, Sí, vio que hay una vacante temporal para irse de coordinador. Perro. Creo que nos está vendiendo porque fue a comer. Ay, Es que consiga prácticas donde tire code por a ahí, la ¿no? lata. O van como esclavos, como que al Marcus. ¿Cómo es que dice tú, Camilo, tú recomendarías que se hicieran las prácticas donde las hiciste tú? Así, sin decir nombre, sin decir nada, para no entrar en detalle. No, no. Van como negros. Y sabiendo que no saben, todavía le reclaman. ¿Por qué no saben? Esa sobreexplotación laboral. Pero perro, ¿cómo así? ¿Explotación laboral? ¿Dónde? Y en esa, pues cuando yo estuve, llegó un bug y se tiró no el local, sino el repositorio de todos. No, El no, maestro. no, Y a la verga todo. coma verga, se lo tira y todos. Pues esto es como bien hueva, ¿no?
Y lo peor es que llega y nos dice, y ahora por todos ustedes, ya no, o sea, el pago esta semana se aplaza, piros. No sé, pero ¿qué culpa tenemos? Cagada con esa vuelta. Es que menos Oh, mal es que menos ¿Estaban mal, hablando? menos mal renuncié a tiempo. pagaron mucho, papá. Ah, sí, comentándole que usted se graduaba este año. ¿Quién yo? Sí, usted este Sí, o el otro. Esperemos. Y sale melo para que sale lo mero exploten. para que lo sobreexploten. Sí, Apenas. Que si va a aplicar para la vacante que salió de coordinador temporal. No sé, parece yo como que va a renunciar a mitad de año. Es que, oye, no es mala idea. Como que, Pero es que como empiezan que las prácticas, va a entonces no alcanzar sé. y va a tener ceremonia y tales, ¿no? Pues sí o sí le toca renunciar. Posiblemente, porque los horarios no sé cómo vayan a ser. Eh, parce, pues depende de usted con quién va a hacer las prácticas. Tiene que ser con, Ni idea. Tiene dos tiene que ser algo opciones. con web, ¿no? Porque Tiene pues, dos si no, qué chiste. opciones. Una empresa externa que lo van a poner a echar code como nadie, como cerdo. Que le van a decir, Hay que van a tener que hacer cosas más heavy que sí, fácil. ajá. Luego llega la otra opción es irse de oficinista en la universidad. No, qué asco. O sea, literalmente ser el chico del café de los profesores. Y lamberle a los cuchos. Da- da- Ser el chico del café de Jorge Andrick. O la otra es directamente... No, sí, esas son las dos únicas opciones que tiene. O se busca una empresa decente o... Sí, sí, porque yo iba a decir, hay una tercera opción, pero no, o sea, no, no la hay. Yo como No, que, no, la otra es no, que lo pongan esas empresas negreras que lo cogen como negro y le pagan así. ni Así tal. en las... ¿Qué? ¿Qué? Esto ¿Qué? no tiene ¿Qué? nada que ver con la ¿Qué? realidad. O ¿Qué? sea, ¿Qué? ¿Sus traumas? no tiene... Esto no me representa. Es solo un ejemplo aparte de mí. Fuera de mi Claro, claro, claro. contexto. Supongamos que fue así. No lo fue, no, no, no lo fue. Pero Fue peor. pero supongamos. No, no, Por no. ejemplo, la empresa que le tocó a las prácticas a Marcos lo pusieron como negro. Y vea, Tamelo. Solamente que no ha querido dar el salto al mundo laboral como debe ser. Me dio chapa porque el pago llegaba y una vez al mes llegaba y me decía, marica, le voy a gastar algo. Y yo, breve. Y me iba, me gastaba, pero eso sí me tenía que aguantar la puteada del jefe. Y, Paco, fue puta, jefe mal parido, con orrea, y yo, mierda, yo qué culpa tengo. F. F. Jefe. Pero obviamente no tiene nada que ver conmigo, nada que ver. Es que yo ando igual que... No, pero sí, parce, Un caso técnicamente aparte. le va a tocar renunciar a fin de... a mitad de año. O cuando inicie las prácticas. Sí, vas. Sí, básicamente cuando vaya a empezar las prácticas. Bueno, que sea que la empresa le diga, perro, tranquilo, yo le doy aquí las prácticas. Lo más recomendable, búsquese una empresa decente, usualmente un banco, que los bancos cuando usted les trabaja melo y les trabaja bien, al final le dicen, oiga, como que nos gustó, ¿se puede quedar con nosotros? Oye, sí. Nosotros le damos de comer. Y usted, uy, sano, ¿really? Oye, esa mamá. Pero no, sí tiene que trabajar, pero melo, sí, sí. O sea, no tan melo, pero melito. O Aguanta. sea, búsquese una buena empresa. Es lo único que le digo, búsquese una buena O empresa y sea, ya. en Bogotá. O sea, aquí no. En Medallo, mijo. O Medellín, sí. En medallo para que el fin de semana le caigamos. Uy, ¿cómo así? Un fin de semana a Medallo, mijo, ¿se sabe cuánta es la distancia de aquí a Medallo? Hombre, La verdad, no. Casi la misma Bogotá, un poquito más, unas 8 o 10 horas. Vamos para darle un fin de semana a Medallo. Bueno, fin de semana y festivo, ya ahí está. Ah, bueno, ya ahora eso es otra cosa. ¿Qué va? Nos vamos todos para allá, mijo. Vamos todos para Medallo, mijo. Y con suerte conseguimos trabajo. No, en Medallo se consigue trabajo de todo tipo.
sea, literal, De todo tipo. de todo tipo, literal. O sea, ¿no se ha visto Sin Tetas No Hay Paraíso? Los traumas. Es más, si no les sirve irse del lado legal, les sirve vender droga. Si no, mire a mi tío Pablito. Uy. ¿Cómo Oh, le fue? ¿Cómo le fue a mi tío Pablito? perros. Ah, hola. ¿Qué han hecho? ¿Ya han chismeado? Sí, estábamos hablando de Miguel, de lo que tiene que hacer con las prácticas. Que no se meta en una empresa negrera. ¿Con las prácticas? Ah, uff. Pues, oiga, ¿y cuándo tiene las prácticas, Miguel? Luego, a mitad de este año. El otro semestre. Sí, la mitad de año. Sí, ¿Quiere exactamente. para Bancolombia o para una de las empresas de Medellín? Usted me mandó una, Primero pagan súper bien. usted mandó una página y ahí había o sea, Y una vacante para prácticas y yo como que, uy, será, pero me dio miedo. Aplique, XD. No me aplique. acuerdo, Marcos, ¿te acuerdas en sus prácticas? Que no llegaba intente. echando a putear a todo el mundo. Ah, es que era, o sea, la plena en ese tiempo echaba putazos todo el rato. Ahorita me siento mal porque uno no tiene que putear tanto a las empresas. Pero, es que era la plena. No me digas eso porque yo Esa es puteo Atento la- todos los días. Y créame que no me Por arrepiento dos. y créame que no me Por arrepiento de dos. putear Atento. No, pero es que, ¿cómo se lo digo? O sea, digamos que si usted exterioriza mucho el hecho de echarle odio a una empresa y se le hace una costumbre, cuando usted va a una entrevista se le puede salir, ¿sí? Porque Ah, usted lo sí, agarró como claro. costumbre. Y eso es súper, súper, súper mal visto. Sí, obvio, en eso Pero tienes razón. Entonces, para no hacer lengua floja, yo pensé, mejor me acostumbré a no, mejor ya no hago esto. Porque que uno no sabe con quién está hablando o qué relaciones pueda tener o algo así. Entonces, para no quedar uno mal. Es como que Porque eso está también en una habla entrevista, del tipo de profesional que es usted. es como que está en una entrevista y le No, dijeron, ¿cómo fue su experiencia anterior? Y el vago echó la puteada del ciclo. no, o sea, cuando le pregunten eso, usted lo que tiene que decir es cosas positivas. Y si se Siempre. va a lo negativo es cosas que a usted le gustaría haber cambiado, que usted hizo para que la práctica hubiera sido mejor. Ya, nada más. Yes. Bueno, chicos, terminemos acá de hacer la parte esta. Vamos a hacer otra rama. Muy Bueno, bien. a ver. Listo, ¿están viendo? Sí, señor. ¡Tin! Sáquese a la verga, perro. Sáquese a la verga, perro. Bueno, listo. ¿Cómo íbamos? A ver. Esto era de. Listo. Sí, ya me acordé. Bueno, entonces branch. Con git branch listamos todas las ramas que hayan. ¿Listo? Ujú. Hay dos comandos para crear Sí, ramas. Está el comando git branch, el nombre de la rama. Y hay otro que es utilizando un comando que es checkout, Ujú. la bandera B y luego el nombre de la rama. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que si nosotros hacemos el git branch y el nombre rama, solo se crea la rama. Y si hacemos git checkout con la bandera B, esta bandera B es de branch y el nombre de la rama, pues por ejemplo, vamos a llamarla frontend. Lo que va a hacer es que crea la rama y además nos cambiamos a esa nueva rama. Checkout es el comando que le sirve a usted para ir alternando entre ramas. Fíjense, pueden usar el que quieran, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hacen primero git branch, luego van a tener que hacer git branch frontend, por ejemplo, y luego tendrían que hacer esto git checkout frontend para cambiar esa rama. Pero pues para no hacer ambas cosas, pues utilicemos checkout con la bandera y el nombre de la rama, entonces frontend. ¿Listo? Entonces, fíjense en la cabecera. Nos cambiamos y ahora mire que la cabecera cambió, ahora estamos en frontend. Y si listamos las ramas, hay dos, frontend más, Y está y marcada. estamos en frontend. Correcto. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer una cosa que va a ser muy chévere.
¿Listo? Vamos a ir acá al código. Fíjense que estoy en frontend, ¿no? Ujú. Listo. Entonces, eso tenga que lo tenga bien presente. Estamos en frontend. Fíjense que ustedes también están en frontend. Sí. Listo. Bajamos y voy a hacer en el Puro, body. Voy a hacer otro div. ¿Listo? Le voy a dar la clase. Voy a darle la misma clase. Le voy a dar div head. A pesar de que no estoy en el head, no importa. Por copiar los estilos. Guardemos y veamos cómo se ve. Solo por revisar. Bueno, ahorita no me va a mostrar nada. ¿Qué más podemos poner? El footer. Pongamos un H1 con la clase Ah, H1 head. Y le decimos: hola, yo estoy en frontend. Guardamos. Hola, yo estoy en frontend. Y luego vamos a hacer un párrafo que va a tener de clase head. Y le vamos a decir: esto solo está en la rama frontend. Guardamos y listo. Miren, tenemos dos cuadritos. ¿Listo? ¿Van ahí? ¿Eso es un qué? ¿eso es un P? Sí. Sí, es un párrafo. ¿Listo? ¿Todos van ahí? Espere. Bueno, entonces les dejo aquí el código. Correcto. Y ahora. Listo. Listo. Son mi pez. Y pues revisen que se les vean los cambios, ¿no? Sí, claro. ¿Listo? ¿Ambos? ¿Todos? Chicas. Tizarras. Bueno. Entonces ahora quiero que revisen, quiero que miren acá, estamos en frontend y revisen el editor. Están viendo este div, ¿no? Bueno, entonces ahora voy a irme con git checkout. Obviamente, ¿no? Estamos en una terminal, entonces podemos subir o bajar entre comandos que se hayan utilizado. ¿No? Pues porque si ven que está como raro. Entonces, pues, utilicemos checkout. Y vamos a pasarnos a master. ¿Listo? Uy, chicos, ¿sí se me escucha? Sí, sí se lo escucha. Chicas. Tizarras. Vale. Venga que nos hizo falta una cosa antes en frontend. Hacer Vamos commit. a frontend. No, teníamos que hacer lo del status, es que quería mostrarle lo de... Ah, sí, estaba mostrarle lo del revisando. staging. Sí, sí. ¿No? Ujú. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer el git add, pero vamos a hacerlo con commit porque ya lo tenemos modificado. Entonces, ¿se acuerdan del AM? Sí. Entonces, agregamos contenido al body. ¿No? Entonces, guardamos, clear, y volvemos a la otra rama. Listo. Fíjense en el editor. ¿Qué pasó? ¿Qué no hay? No ¿Qué sé. puta se desapareció? What? Y ahora si vamos aquí, what? ¿Qué pasó? Ok. Pues que cambiaron Bueno. de ramo, güey, nada más. Porque cambiamos de rama, muchachos. Aquí ya no están esos cambios. Entonces, de hecho, si volvemos a hacer el checkout, y nos pasamos a frontend, boom, vuelven, boom, vuelven. Magia, gente, magia. Listo. Bueno, digamos que esto era todo un trabajo de ingeniería que se tomó un mes hacer. ¿Sí?
Y que ya sabemos que estamos contentos con el resultado y queremos fusionarlo con nuestra rama de producción o pues con nuestra otra rama como es Master. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si volvemos a Git Checkout Master, o si volvemos a la otra rama, que no tenemos nada, y no tenemos nada aquí tampoco en el index. Cosa muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasaría si yo hago un merge desde frontend a master? Desde frontend, pues que Sí, se desde trae, frontend. se trae lo de master. O sea, nada. Porque frontend nació de master. Por eso, da igual. Entonces yo no me traería nada. ¿Sí? Algo que hay que tener muy en cuenta es la cabecera a la que usted está apuntando. ¿Sí? ¿De dónde va a venir, de dónde va a traer usted los cambios? Entonces, fíjese que yo estoy en master, porque yo me quiero traer los cambios que estén en frontend hacia master. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, primero, estamos en master. Segundo, con el comando git merge. Y tercero, con el nombre de la rama a la que queremos fusionar. Listo, miren, fíjese que ahí me está diciendo que se cambió un archivo y que se hicieron 5 inserciones. O sea, que se agregaron 5 líneas de código. Y fíjese que ahora estamos en master y me aparece lo de frontend. Y si yo me voy al editor, tengo ahora el código de frontend. ¿Y ya? Ya saben cómo funcionan ramas. ¿Listo, chicos? ¿Les quedó claro? Mamadísimo. ¿Un poquito lo de Git? Ya estamos, La verdad sí, ya estamos bastante. listos para el siguiente Bueno. proyecto. Ya estamos menos para... Ahí, digamos que digamos que trayéndole un poquito de cosas para que para que se revisen un poquito lo que eran los comandos que se usan. ¿Se acuerdan del pull? Sí. Bueno, ¿qué hace el pull? El pull hace un fetch desde el repositorio remoto, se trae los cambios y luego automáticamente hace un merge con con los cambios que se haya traído al repositorio local. Entonces el pull es como si usted hiciera un git fetch y luego hiciera un git merge del master. Todo de una vez con el pull. Y pues ya saben cómo funciona el merge. Mamadísimo. ¿Listo, chicos? ¿Terminamos? Listo, bro. Salgamos de Se esta le cosa. agradece. Hagamos pros en Y Git y de consola. ¿se aprendieron algo? Bastante Obvio. más de lo Ya que con eso no me debería tiro el haber aprendido en la proyecto. universidad. Por 2. Esto lo bugueó. Hombre, sí, hay más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hay unos comandos muy chéveres que le muestran a usted el historial de los comandos, de los commits, quién los hizo, qué escribió en el commit. Hay unos comandos para tener el árbol de trabajo, o sea, el Git le pinta el árbol de trabajo y le pinta las ramas. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía, pero es que frontend viene de master. Hay un comando para que Git le pinte literal a usted el grafo de cómo nació esa rama y de luego, por ejemplo, cuando hicimos el merge, de cómo se unió esa rama. Otra cosa, pues ahí dejamos la rama creada. Normalmente, como ya hicimos el merge a master, la deberíamos borrar. Entonces, ahí les dejo el cómo borrar una rama. Para que lo busquen. Hecho. Breves. Bueno, entonces, ¿listo, chicos? Agre, jovenazos. Ahora los que tienen hambre se van a largar a comer. O sea, todos. Ojalá que sí me hayan entendido, porque a veces me voy a entender del culo. No, la verdad es que bien. se les Estuvo entendió re bien. bastante mejor. No, sí, ya nos acostumbramos y pues... Mentiras. Responda la llamada, parce. La alarma. A mimir. La alarma para irse a dormir. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos, joven. vemos. Descanse. Nos vemos, Uribe, ahorita más tarde. Dale, pues. Sí, nos Chao, vemos en chao. unas horas. Descansen. Chicas, hágale igual. Adiós. Vemos, Camilo.
Vemos. Descansen, Adiós, buenas noches. Camilo, adiós, Jonathan, se me cuidan. Provecho.